Amado Dios, muchas gracias por la suficiencia de tu palabra, Señor, porque en ella encontramos la veracidad de nuestra vida, la verdad, el consejo perfecto, la palabra de aliento que necesitamos, Señor, la palabra que trae libertad a nuestra vida como si fuera una semilla que se siembra y echa raíz y crece, Señor, y desplaza todo lo demás, toda la ignorancia, toda la confusión, Señor, se disipa, porque dice tu palabra que es lámpara a nuestro camino, luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos este día, Señor, y a partir de este domingo en adelante, a, a comprender el mensaje, a entender, a recibir el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor, a través de este libro de los Hechos, Señor. Un libro diferente a lo que hemos venido acostumbrados los últimos, pues, desde enero para acá, Señor. Pero gracias, porque tú en tu misericordia, Señor, tienes también como si fuera tipo de diversidad de alimentos, Señor. Y ahora toca, Señor, el libro de los Hechos. Ayúdanos a estar expectantes, abiertos, con ojos y vista y corazón, hambrientos, con oídos para oír lo que tú tienes para nosotros. Te damos muchas gracias en este domingo, Señor. Ponemos en tus manos todo este tiempo y muchas gracias, Señor. Amén, amén, amén. Muy bien. Hechos. Ay, ay, ay. Bueno, miren. Para comenzar, el libro, déjenme darles así como un breviario de lo que viene más adelante para entender el libro. Y ahorita nos vamos versículo por versículo. Para comenzar, el nombre. Originalmente no se llamaba Hechos, el libro de los Hechos, no se llamaba Hechos de los Apóstoles. Se le puso ese nombre más o menos en el segundo siglo. Originalmente no tenía ni título. Entonces, como que para darle identidad a ese compendio, a esa investigación, porque lo que vamos a leer es una investigación que está escrita y después redactada, ¿no? Pero es una investigación. Y se le puso ese nombre para darle identidad, ¿no? Ahora, esta carta, muy parecido a como terminó el libro de Romanos, con una lista de un chorro de nombres y muchos personajes, esta carta nos va a permitir conocer a esos personajes, muchos nombres, y que eso le va a dar mucho cuerpo y mucha coherencia a todos los libros y las cartas, perdón, que están en el Nuevo Testamento. Vamos a conocer a Cornelio, vamos a conocer a Pablo, vamos a conocer a Apolos, vamos a conocer a Timoteo, vamos a conocer a Esteban, muchos personajes que tienen todo que ver con las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento que tienes ahí en las manos. Es un puente entre los evangelios y las cartas. Fíjate, si no tuviéramos el libro de los Hechos, ve lo que pasaría. Terminarías de leer los evangelios, veríamos a Jesucristo alzado al cielo y luego, ¡pum!, la carta a los romanos. Así como que, ¿qué? O sea, espérate, ¿y en qué momento llegamos a Roma? Si están en Jerusalén, que está Jesús ascendiendo a los cielos, ¿qué pasó con esto, no? ¿Cómo que Corinto? ¿Cómo que la carta de los Corintios? ¿De dónde salió? ¿Qué ondas, no? No sabríamos ni de dónde salió Pablo. O sea, ¿y este cuate quién es? O sea, ¿en qué momento llegó a la escena, no? Pero aún, ¿por qué le están escribiendo una carta a los que están en Corinto y que están en Roma si ni siquiera son judíos? ¿Sí? Porque la interpretación que el mundo conocido tenía o que se emitía era respecto a Dios. O sea, Dios era el Dios de Israel. Si ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, y el Dios de Israel, y el Dios de Israel, y el Dios de Israel. ¿Qué están haciendo en Roma? ¿Por qué los romanos, no? ¿O por qué Corinto? ¿O por qué Éfeso? ¿O por qué Galacia? ¿Qué ondas? Sin el libro de los Hechos no entenderíamos, sobre todo nosotros, hoy aquí en Hermosillo, Sonora, cómo es que el Evangelio llegó a nosotros. No habría manera de poderlo saber. El libro de los Hechos registra justo el momento en que el Evangelio, que inició 100% judío, porque todos los que recién se convirtieron a Cristo eran judíos. Primero fueron judíos, y luego más al ratito judíos, y luego ya después se extendió a los gentiles, a ti y a mí, al resto del mundo, a provincia, como decimos, ¿no? Con respecto a los judíos, ¿no? Y otra cosa que nos lleva a entender el libro de los Hechos es cómo eso realmente es el plan, o era el plan de Dios a final de cuentas para todos nosotros. Dios quería formar una comunidad, desde antes de la fundación del mundo, una comunidad compuesta por judíos y gentiles de todo el mundo, viviendo bajo la gracia, bajo el nuevo pacto de Jesucristo y viviendo para su gloria. Ese era el plan de Dios desde la fundación del mundo, ¿no? Ahora, volviendo un poquito al nombre, hay un cuate que se apellida Barclay y él proponía que el libro se llamara el libro de los Hechos de los Hombres Apostólicos. Pero si se fijan, es un nombrezote bien largo, ¿no? San Agustín por ahí se estima que propuso que este fuera llamado el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque de hecho vamos a ver mucho. Yo te invito que cada vez que en el libro de los Hechos veas la palabra Espíritu o Espíritu Santo, ponle una marquita.
Verás la cantidad de veces que habla del Espíritu Santo. Mucho vamos a ver de que, y el Espíritu dijo, el Espíritu hizo, el Espíritu puso, etc. A final de cuentas, por ahí del siglo II, como decíamos, se le quedó como Hechos de los Apóstoles. A mí me gustó otro nombre que encontré por ahí, que alguien dijo, estos son los Hechos de Jesucristo. ¡Wow! Yo cuando vi eso y dije, Hechos de Jesucristo, claro, ¿por qué? Porque Jesús empezó haciendo una obra y hoy en día todavía continúa. Todavía el Señor sigue orando, ¿no? Bueno, ¿quién lo escribió? Lucas. Lucas, un cuate llamado Lucas, era un doctor, un médico. Y nosotros hoy en día pensamos médicos, inmediatamente pensamos en el CIMA o en el San José o la Clínica del Noroeste. Un cuate con mucho dinero que seguramente vive por ahí en los lagos o una cosa así y que cobra bien caras las consultas. Pero en ese tiempo, un médico podía haber sido un esclavo, ¿no? Un esclavo que es entrenado en habilidades médicas, pero sigue siendo esclavo, ¿no? Probablemente Lucas era esclavo de un cuate que se llamaba Teófilo, que es a quien le dirige la carta o la investigación. Para él lo hizo. ¿Y por qué decimos que posiblemente Lucas era esclavo? Porque vas a ver que en la carta, de hecho, tanto en el Evangelio de Lucas, él lo escribió y luego la investigación continuó al libro de los Hechos. Entonces, cuando él escribe, usa palabras como de mucho respeto. Oh, amadísimo Teófilo, vengo a traer a tu disposición estas cartas, estas hojas, con tinta de toda la cena, casi le dice, ¿no? O sea, como un esclavo le escribiría a su amo. Entonces, pero en el proceso que él escribe, es muy probable que Teófilo, habiendo sido convertido a Cristo, y Lucas, siendo médico, esclavo, convertido a Cristo, Teófilo le haya dado chance de irse, ser libre e irse con Pablo a sus giras. ¿Por qué? Porque al principio de Hechos, el escrito es, y ellos, están en tercera persona, y ellos hicieron esto, y fueron para allá, y estaban aquí, y entonces les pasó, y no sé qué. Pero cuando avanzan los capítulos del libro, por ahí del capítulo 16 más o menos, se vuelve en primera persona. Y fuimos para allá, y nos subimos al barco, y nos bajamos del barco, y entonces nos acorralaron, y casi nos apedrean. O sea, se volvió en primera persona, como si Lucas anduviera ahí, como Sancho Panza, con Don Quijote, con Pablo, ¿no? Ahora, ¿por qué mandó Teófilo a hacer esta investigación a Lucas? Porque Lucas la prepara, ¿no? Muy posiblemente como argumento para defensa de Pablo ante Roma. Ustedes, y vamos a verlo en el libro de los Hechos al final, Pablo sí termina yendo a Roma, pero esclavo, ¿no? Está apresado, lo agarran. Entonces, cuando sucede eso, lo empiezan a enjuiciar, lo empiezan a hacerle un proceso ahí legal, los romanos, y muy probablemente toda esta investigación fue como un paquete que se puso sobre la mesa para darles a entender a los romanos que de lo que estaban acusando a Pablo no era cierto, ¿no? Porque, o sea, que fuera un argumento o una prueba, ¿no? De que las acusaciones no eran ciertas. ¿Por qué? Porque en todo el libro de los Hechos no hay nada feo que se diga contra los romanos. Simplemente son un actor. Y estábamos aquí y vinieron los soldados y nos abrieron la puerta y entonces pudimos pasar y ya. ¿Sí? Pero no hay nada mal encachado así de, y los romanos nos latigaron y fueron bien groseros. O sea, no hay nada de eso en la carta. Se enfoca en las acciones de Pablo y en el carácter de Pablo. Más o menos, ¿cuándo fue escrito? Como en el año 60-63, después de Cristo aproximadamente. Y muy posiblemente se empezó a escribir cuando Pablo estaba en Roma ya en ese arresto domiciliario. Lo agarraron, se lo llevaron en barco, eso lo vamos a ver después. Naufraga el barco, llegan a la playa arrastrándose así. Andan preparando una leña y moviendo la leña sale una serpiente y lo pica. O sea, y hasta los mismos marinos decían, no, este cuate lo anda siguiendo en la justicia porque quién sabe qué tantas cosas habrá hecho, ¿no? Entonces llega a Roma y está en una especie como de arraigo domiciliario, no está en un calabozo expresamente, ¿no? Ahora, ¿cómo pudiéramos estructurar todo este libro? Porque hay gente que le gusta tener eso así como en mente. Hay dos opciones. La opción número uno es que la primera parte del libro es el ministerio de Pedro. Todo es Pedro, 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 ¿no? ¿Sí? Pedro para arriba, Pedro para abajo. Y la segunda parte es el ministerio de Pablo. Puro Pablo para arriba, Pablo para abajo. Pablo, 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 Pablito, Pablo. Opción número dos, que es la que vamos a tomar nosotros aquí. El mismo libro trae un versículo que parece que narra ya en sí mismo el contexto del libro. Acompáñame a Hechos 1, en el versículo 8. Ahí viene, dice el verso, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos
en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está el bosquejo. Número 1, la primera parte, ¿no? Ser testigos, la llegada del Espíritu Santo y ser testigos en Jerusalén. Eso está más o menos del capítulo 1 al capítulo 7. Todo sucede ahí en Jerusalén, en la parte de Jerusalén. Luego, testigos en Judea y en Samaria. Esa es la segunda parte, que es del capítulo 8 al capítulo 12. Judea y Samaria, como si fueran como regiones. De hecho, Jerusalén era una de ellas, pero pues crece pues el espacio donde está todas las historias. Y luego, hasta lo último de la tierra, mis testigos, hasta lo último de la tierra. Y eso es del capítulo 13 hasta el 28. Hasta lo último de la tierra, hasta donde Dios diga. Y en el caso de lo que vamos a ver, pues eso se fue a Asia, se fue a Roma y se fue a otras partes del mundo. Hasta que llegamos nosotros aquí y enos aquí en Hermosillo, Sonora, en el CRIT. ¿No? Por eso, si tú te metiste o viste ahí en las redes sociales, le pusimos como un eslogan de expandiendo su reino. ¿Sí? Expandiendo su reino. Porque al final de cuentas, de eso es lo que se trata. Si algo estamos, tú y yo aquí, para algo estamos, es para extender su reino en la tierra. Si en tu vida, en tu familia, tú estás tratando de extender tu reino, bueno, pues chanfle. O sea, vas a tener resultados demasiado volátiles. ¿Sí? Va a pasar de moda muy, muy rápido todo lo que tú hagas. Pero si tú y yo extendemos el reino de los cielos en tu vida, en tu casa, en tu calle, en tu lugar de trabajo, entonces va a cobrar sentido el verdadero propósito tuyo y mío de nuestra vida. Ahora, por último, antes de irnos ya versículo por versículo, muy importante, el libro de los Hechos es uno de los libros de la Biblia, es un libro en la Biblia que no concluye. No concluye. De hecho, si tú te vas al final, normalmente los libros, como acabamos de ver, Romanos o las cartas, la mayoría de ellos terminan con, y toda la gloria sea para Dios por los siglos de los siglos, amén. Y ahí la estrellita, ¿no? En Hechos 28 no se acaba. Así como si parece que Lucas está escribiendo y le dijeron, Lucas, vete a comer. Y dejó la pluma tirada y se fue, y así como que, yo leí esto, aquí ahora se acabó, ¿no? Y esto es altamente probable que el Espíritu Santo lo dejó así por un propósito. ¿Cuál? Hacernos ver que la iglesia aún se sigue expandiendo. No acaba esto. Como te decía ahorita, enos aquí, 2025, casi 2000 años después, y estamos aquí expandiendo el reino. Al que quiera y al que pueda. ¿Sí? Entonces, se sigue escribiendo. Hechos se sigue escribiendo, por eso hay algunos ministerios, algunos libros, hasta no me acuerdo si grupos de música, canciones, que se llaman Hechos 29, como si fuera algo que se está escribiendo hoy en día, ¿no? Y esto es un primer punto de reflexión al que quisiera que fuéramos. O sea, hoy se sigue escribiendo el libro de los Hechos entre nosotros. Si los discípulos se hubieran percatado que lo que ellos estaban viviendo se estaba escribiendo acerca de ellos, o que alguien más iba a escribir acerca de sus días, tal vez hubieran dicho, rayos, me hubiera portado mejor, ¿no? Pero pensando en esa misma idea, hoy te digo, estás escribiendo el libro, estás siendo parte del libro de los hechos de la iglesia de Jesús en esta tierra. No se ha terminado de escribir. Tú vas a salir en el capítulo 29, 30, 544, no sé, capítulo 2025, ahí vas a estar. ¿Sí? Y te pregunto, ¿qué se está escribiendo de ti? Piensa que se está escribiendo de ti. ¿Qué se está escribiendo? ¿Cómo estamos contribuyendo a la obra de Jesús aquí en la tierra? Como vimos la semana pasada, los personajes, me voló la cabeza cómo todos ellos contribuían y contribuían y contribuían y contribuían y quedaron ahí escritos en el libro de los Romanos. Ahorita otra pregunta. No sé si te has percatado que ya van varios domingos donde Dios nos está diciendo lo mismo. ¿Qué estás haciendo por mí, por mi reino? Hay que poner atención. Ahora sí, abre tu Biblia ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el primer tratado, acuérdate que está escribiendo Lucas, ¿no? En el primer tratado, oh Teófilo, ahí están las expresiones que les decía, ¿no? Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El primer tratado al que Lucas se refiere precisamente es el Evangelio según San Lucas, el que se llama Evangelio de Lucas en tu Biblia. Y Lucas así comienza explicando, en el Evangelio de Lucas dice, te voy a, Teófilo, a narrar las cosas justo en el orden que sucedieron. Y entonces por eso Lucas hace esa investigación exhaustiva. Y narrado por Lucas, Jesús comenzó a hacer cosas que están escritas en el Evangelio de Lucas y a enseñarlas. Hacía y enseñaba. Y en el libro de los Hechos,
Ahora es lo que Jesús siguió y ha seguido haciendo hasta el día de hoy. Por eso les decía, a mí me gustó un nombre que vi por ahí que decía Hechos de Jesucristo, porque eso es lo que Jesús sigue haciendo. Y esto ya de entrada marca algo bien importante para nosotros. ¿Qué cosa? El Evangelio, amigos, no es el final de nuestra vida. O sea, nosotros llegamos al Evangelio y no sé si te ha pasado que decías, ay, ya llegaste al Evangelio, ya, listo con eso. Pero la verdad es que el Evangelio no es la meta final en tu vida y en mi vida. O sea, tú y yo llegamos a Cristo por la predicación del Evangelio. Pero ese no es el final, sino de hecho es el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces, así como Jesús comenzó a hacer y enseñar el Evangelio mientras estuvo aquí, después de la ascensión, en el libro de los Hechos, Jesús continuó haciendo y enseñando cosas. Y así hasta el día de hoy, tú y yo seguimos escuchando todas las cosas que Jesús ha hecho, que hace y que va a hacer por ti, que enseñó y que nos enseña en su palabra. O sea, al llegar a Dios por el poder de su Evangelio, ahí es tu punto de partida, no el final. ¿Okay? Ahora mira versículos 2 y 3. Fíjate esto. Dice, hasta el día, bueno, leyendo desde atrás, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Ok? Jesús, amigos, estuvo 40 días presentándose, apareciéndosele a diversas personas. Y algo importante es que hay que notar y que no tenemos que olvidar, que es clave, es que Él se presentó vivo, palpable. ¿Sí? No es un vivo como a veces decimos, ay, es que sí, sabemos que está vivo porque vive en tu memoria y en tu corazón y está en tu mente. No, Él, Jesús estaba vivo, palpable. De hecho, dice el versículo 3, dice, se presentó vivo con pruebas indubitables. ¿Qué es eso? Que no había dudas de que estaba vivo. Jesús estaba vivo. Acompáñame a 1 Corintios 15:6. Mira cómo dice Pablo acerca de esto. 1 Corintios 15:6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¡Wow! De los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya se fueron. ¿Sí? Y dice, muchos de ellos todavía viven, como diciendo, ¿sabes qué? ¿No me crees? Ve y pregúntale, allá está en su casa, allá anda en el Oxxo. ¿Sí? Está vivo. ¿Sí? Y hay algo muy interesante en el libro de Hechos. A través de este estudio de Hechos vamos a ver que hay muchos intentos de diversas maneras en las que se pretendió o se ha pretendido frenar el evangelio, que no avance. ¿Cómo? Pues vamos a ver que se decían mentiras, que se hacían difamaciones, pero hay una cosa que nunca nadie podía negar. ¿Cuál? La resurrección de Jesús. Se podían estar agarrando del chongo los saduceos, con los fariseos, con los no sé qué, y los apóstoles, pero hay algo que nadie podía negar y todo el mundo se quedaba callado, desarmado totalmente, es que Jesús resucitó. La tumba estaba vacía. Esto, hasta hay registros históricos. No hay ningún personaje, por más famoso o de influencia en el mundo entero, que no esté en su tumba hoy en día. Todos están sepultados, todos tienen hasta un mausoleo de oro y lo que tú quieras. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, completamente vacía. Tomás, ¿te acuerdas del apóstol Tomás? No, yo no creo hasta que no meta el dedo ahí. Y de repente Jesús se aparece en medio de los 12. Con razón casi se derritió así Tomás, porque cuando se aparece en medio de los 12, después de andarle diciendo a sus compañeros, no, yo no creo a ninguno de ustedes, es cierto. Se aparece en medio de los 12 y lo primero que hace Jesús cuando se aparece, les dice, pasa a vosotros. Y voltea con Tomás y le dice, tú, mete tus manos aquí. ¿Te imaginas? Me hago tintita, como dicen. ¿Sí? Porque es tremendo. Y Tomás no era un impostor, no tenía un hermano gemelo, no era alguien cualquiera, era de los que anduvo, que lo vieron morir, que estuvieron, que comieron con él, con Jesús. Porque Jesús les dijo, no me creen, o sea, no soy como un fantasmita, así como Casper, semitransparente, que
metes la mano. No, les dice, quiero algo de comer, tengo hambre. ¿Sí? Y pide un pescado ahí con pan y se lo empieza a comer delante de ellos y ellos están así como que, wow, ¿no? Entonces, ahora, el texto dice algo bien importante, volviendo ahí al versículo 3. Dice, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Dice ahí el texto que les estuvo hablando del reino de Dios. No les estuvo hablando de neurociencia y los eritrocitos y no les estuvo hablando de política y del conflicto con Roma que todavía no se resuelve, nada. O sea, no había nada raro en el mensaje de Jesús. Claramente les está hablando del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Pues es lo que Él vino a instaurar. Él vino a pagar por nuestros pecados. Vino a instaurar el reino de Dios primeramente en tu corazón y en el corazón de cada ser humano. Pero también vino a instaurar el reino de Dios físicamente aquí en la tierra cuando regrese. Todavía no, cuando regrese. Y de eso les estuvo hablando, del propósito del reino de Dios en ellos, en su corazón. ¿Sí? No les estuvo hablando de moral, les estuvo hablando del reino de Dios. Ahora, fíjate cómo esto de que les estuvo hablando del reino de Dios se conecta en el contexto con lo que sigue narrando Lucas. Miren versos 4 y 5. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. A ver, pausa. Lucas viene hablando del reino de Dios, ¿ok? Ese es el contexto, estamos hablando del reino de Dios. Ahora, si durante 40 días Jesús les estuvo diciendo, no, que el reino de Dios, y el reino, y el reino, y el reino en tu corazón, y en el de todos los seres humanos, etcétera, podemos pensar que hablar del reino pues es lo más importante, y si es tan importante, pues yo creo que cualquier persona por sentido lógico les dice a los discípulos, ¿sabes qué? Patitas, ¿para qué te quiero? Vámonos, vámonos, váyanse por todos lados. Lleven esta buena noticia de salvación. Tantos años se han esperado desde allá, desde el Edén, para estas noticias, y ahora finalmente estoy en la tierra, y no llegué como adulto, llegué como un bebé. Ya han pasado siglos y siglos y siglos y siglos. Y cuando nazco como bebé todavía tengo que esperar unos 30 años, todavía más. Y luego, no nada más esperar eso, sino otros 3 años para enseñar a los discípulos. Y luego padecer, yo ya pagué, ¿sí? Ya resucité, ya estoy resucitado. Ya han pasado 40 días. Y ya estoy por irme, por ascender al cielo. Ya es mucha espera. Órale, váyanse a predicar. Y esto tiene también una lección para nosotros. Y es esta: los tiempos son del Señor. Los tiempos son del Señor. El tiempo del Señor muchas veces es muy distinto a nuestro tiempo. A nosotros el tiempo nos puede consumir y ahogarnos ahí de cuándo, Señor, pero Dios tiene al tiempo a su servicio. ¿Sí? Y tú y yo podemos desesperarnos, pero el Señor Jesús no tiene prisa. Tiene todo en sus manos. Piensa esto: jamás cuando leas el Evangelio vas a ver a Jesucristo urgido, córrele, híjole, se nos olvidó el pan el pan sin levadura, corre Juan, para acá, es que estoy muy ocupado. No, lo vas a leer sereno, no pachorro, no lento, sereno, administrado, tranquilo, pero activo. ¿Sí? Por eso, antes de lanzarlos a predicar, les dice, espérense. Oye, Señor, pero han pasado ya siglos, urge tu salvación. Espérate. Hay veces que ha cruzado por mi cabeza o algunas personas me han dicho, ¿por qué se tardaron tanto en arrancar semilla? O habiendo tanta necesidad de la palabra verso a verso en Hermosillo y no sé qué. Y pues mi respuesta es, pues este era el tiempo de Dios. hasta ahora. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, punto. Y estamos esperando hacer lo que Él quiere hacer. Él es el Señor, pues. ¿Sí? Y Jesús lo que les dice a ellos es, esperen la promesa. ¿Sí? Y esa promesa está relacionada con un bautismo que va a suceder, dice en el versículo 5, a la mitad, dice, dentro de no muchos días.
Otra vez la desesperación. ¿Qué tanto es no muchos días? ¿5? ¿3? ¿10? ¿15? ¿Qué es muchos días? Bueno, no muchos días. ¿Qué es muchos? ¿O qué no es tan muchos así? ¿No? Y entonces, el punto es, la encomienda es, espera, obedece ahí, tranquilo, que vamos deprisa, tranquilo. Es el Señor, Él es el Señor, Él sabe cuándo. Y eso aplica en todas las áreas de tu vida. Él es el Señor. Si tú le has dado el control de tu vida, Él es el Señor. Take it easy. ¿Sí? Sigue buscándolo a Él en oración, esperando su voluntad para tu vida. El momento en el que Él te da ¡fum!, el banderazo y entonces puedes avanzar con seguridad. Ahora, ¿cuál es la promesa que Dios les dijo? Acompáñame a Juan 14. Aquí está. Juan 14, versículo 16. De ahí en adelante. Dice, yo rogaré, está hablando Jesús, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra consolador en griego es parakletos, que es como un ayudador, un acompañante, alguien que va contigo, te ayuda, te acompaña y te ayuda y te acompaña y te ayuda y te acompaña. ¿Sí? Y cuando dice que nos dará otro consolador, algunos eruditos de la Biblia coinciden o dan a entender que cuando dice otro, está dando a entender otro igual, ¿sí? Otro como que del mismo tipo. Entonces, cuando dice otro consolador, es como cuando tú estás escribiendo con una pluma Bic, ¿sí? Estás escribiendo con una pluma Bic y de repente se te acaba. Entonces vas a la tienda y compras otra pluma Bic igualita, ¿sí? Y sigues escribiendo, ¿sí? ¿Se cacha? Es otra, pero no es distinta. Es como la misma. Y eso es lo que quiso decir, es como otro, pero de un mismo tipo. Entonces Jesús está diciendo, ya me voy, pero el Padre enviará otro como yo para que te acompañe, para que sea el ayudador de ustedes para siempre. ¿Ok? Dice en el 17 de Juan, dice, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Parece trabalenguas, pero déjame digerírtelo o tratar de desmenuzarlo juntos. Esta es la promesa. Es la promesa de que la presencia del Espíritu Santo va a estar contigo, conmigo y con todos desde los discípulos, desde ese momento en adelante para toda la historia. Y a los apóstoles les dice algo, ha estado con ustedes, ha estado con ustedes, pero estará en ustedes. Y hay una gran diferencia de estar conmigo, de que alguien esté conmigo, a que alguien esté en mí. De hecho, hay en unos 3 domingos, vamos a hacer yo creo que una pausa de esto de Hechos, porque quisiera hablar de algo que es muy, muy relevante, que tiene que ver sobre cómo consideramos aquí en Semilla al Espíritu Santo. Y creo que eso va a ser muy clarificador para todos nosotros, porque tenemos que entenderlo, porque hoy en día, y cuando subrayes todas las veces que aparece la palabra Espíritu en el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que una vida sin el Espíritu Santo no se puede, una vida cristiana no se puede, no se puede. No se puede, no puedes vivir tu vida cristiana sin el Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener bien claro qué ondas con el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Por qué está aquí? ¿Qué onda con los dones? ¿Qué onda con eso del don de discernimiento de espíritus? ¿Qué es eso? ¿Te ha pasado por la cabeza? ¿Qué ondas con hablar en lenguas? Y que un habladero así. ¿Qué ondas? ¿Quién dijo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Ok, todo eso lo vamos a ver próximamente. Pero déjame darte un adelanto. Hay 3 etapas del Espíritu Santo en tu vida. Ahí te va. La primera es cuando está contigo. ¿Desde cuándo es eso? Desde que naces. El Espíritu Santo está contigo, alrededor de ti. Cuando está con, es como tienes un vaso aquí y el celular está con el vaso, ¿no? Pero allá anda. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Dice Jesucristo que Él te redarguye de pecado. Hey, te estoy hablando. Ven, 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 ven. ¿Sí? La segunda, digamos, posición es en ti. El Espíritu Santo está en ti. Ay, mi garganta. ¿Cuándo sucede eso? Cuando tú y yo nos arrepentimos y venimos a Jesús a creer. Dice el Señor que el Espíritu Santo está ahora en ti. No voy a echar el celular porque se va a mojar. Pero está en ti, está dentro de ti, para siempre, jamás. Te va a acompañar todos los días. Ay, es que me siento bien triste, bien deprimido. Ahí está contigo. Es que estoy triunfando igual. Ahí está contigo. Todo el momento está contigo desde que has creído.
Y la tercera posición del Espíritu Santo es cuando viene sobre ti. ¿Y cómo es eso? Cuando eres lleno del Espíritu Santo, cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Y eso es algo recurrente. Pasa hoy, pasa mañana, pasa pasado mañana, pasa el mes que viene, pasa el año que viene, pasa cada vez que tú se lo pides. Y cuando Él quiere venir de repente sobre ti, también viene sobre ti. ¿Ok? Con, en y sobre. ¿Ok? Bueno, mira cómo dice el versículo ahora de ese mismo capítulo de Juan, en el versículo 25. Está hablando del mismo tema del Espíritu Santo ahí en Juan. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Es bien, dice, ay, ¿me va a recordar? Ok, mira, hay que entender algo. En ese tiempo no había grabaciones, no había así de que grabar la prédica, no había YouTube, no había videos, no había nada de eso. Con trabajo había manuscritos en papiros y otros materiales, no había grabaciones. Todo esto aquí se está grabando y se va y queda para siempre. Ahí lo podemos escuchar vez tras vez. Pero, ¿cómo recordar todo lo que Jesús te enseñó por 3 años? Imagínate que llegas a una empresa nueva o a una organización y te dicen, te ponen así como 20 manuales. No, no es cierto. Te platican como 20 manuales y te dicen, ¿los recuerdas? Bueno, ay, te quiero ver. ¿Sí? Entonces, todo lo que Jesús enseñaba por esos 3 años y ahora resucitado 40 días hablándoles del reino, del reino, del reino, del reino, del reino, ¿cómo recordarlo? Bueno, para eso vendría el Espíritu Santo, para recordarles todas las cosas. Y no significa que ahora que hay tecnología, ya no, pero bueno, en ese tiempo era indispensable. Entonces, ¿cómo podrían ellos salir a predicar la buena noticia por todos lados sin recordarlo todo? Se les iba a olvidar. Me gustó mucho en The Chosen que pintan a Pedro queriendo predicar ahí en el Inter y le salía todo mal. Se le olvidaban las parábolas, confundían los personajes, un enredo total. ¿Sí? Es imposible, era necesaria la presencia del Espíritu Santo en ellos, así como en ti y en mí hoy en día. Ahora mira, Juan 16, en el versículo 7, Juan 16, versículo 7, va a detallar un poco más de esta promesa, sigue hablando de este mismo discurso, dice, pero yo os digo la verdad, y aquí viene la bomba atómica para los apóstoles en ese momento. Dice, les digo la verdad, y eso es como un pleonasmo, porque Él es la verdad. Él es la verdad. Si algo dice Él, es la verdad. Entonces, cuando está diciendo, les digo la verdad, es un sobreénfasis. ¿Ah? Dice, os conviene que yo me vaya. Y los discípulos, ¿qué? ¿Cómo que me conviene que te vayas? Estoy súper feliz contigo. Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Te imaginas a Jesús diciéndote, te conviene que yo me vaya de aquí contigo? Tremendo. Ellos, a ver, habían visto a Jesús resolver todo tipo de conflictos en su vida. Conflictos religiosos, los dejaba callados. Conflictos, problemas de impuestos, Pedro, ve y pesca un pececito, sácale la moneda de César y ve y paga los impuestos. Listo, problema resuelto. Problemas atmosféricos, un tormentón, Señor, nos estamos muriendo, socorro. Son las 10 de la mañana y un tormentón. Y Jesús se levanta en medio de la barca y silencio. Y se resuelve la tormenta. Se acabó. Todos tenemos hambre, no hay comida. La multiplicación de los panes. O sea, y Jesús les dice, es que si no me voy, no va a venir el ayudador, el consolador. Y esto es lo que ellos tienen que esperar. Y en unas semanas vamos a ver un poco de este detalle, del momento en el que ¡boom!, llega la promesa y se cumple. Van a ser bautizados. Ahora mira cómo continúa en el verso 6 de Romanos. Romanos. Hechos 1, versículo 6. Mira cómo continúa en este contexto el hecho de que van a ser bautizados en el Espíritu. Dice, verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, los discípulos seguían pensando todavía en la liberación de Roma y de Israel.
ellos, no sé si te acuerdas, pero ellos estaban peleándose por, a ver, Señor, pues tu reino, tú eres el Mesías, el rey, pues ¿qué onda? Yo a la derecha y mi amigo aquí a la izquierda, ¿qué onda? Y Jesús les dice, ¿qué? Y en otra ocasión están viendo, discutiendo entre los 12, ¿quién sería el mayor en ese reino? Así de, a ver, pues mira, tú estás, bueno, Mateo, secretario de Economía, tú vas a ser el secretario de Seguridad, el celote, porque era como guerrero. Ellos estaban considerando todavía un reino político y militar aquí, los del camino de Maús, no sé si te acuerdas, que después de que crucifican a Jesús y Jesús está sepultado, había resucitado ya, perdón, y van en el camino de Maús y van diciéndole, y Jesús les dice, ¿qué onda? ¿Por qué andan tan agüitados? ¿De qué están hablando? No, pues es que creíamos que por fin había venido el Mesías y pues resulta que no, y ve, o sea, ya pasaron varios días, sigue muerto, no, pues ya se nos aguadeó el chiste aquí, ¿no? Entonces, ahora, después de resucitado Jesús, los discípulos dicen, ahora que resucitó con poder, ahora sí vas a restaurarlo todo, ¿no? Y Jesús, en su misericordia, porque les podía haber dado un mega coscorrón, un zapias, pero Jesús en su misericordia les contesta bien lindo. Mira el verso 7 y 8. Y les dice, y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les dice, a ver, de este asunto no les toca saber a ustedes cuándo. ¿Te imaginas ser un discípulo y preguntarle a Jesús, oye, ¿qué onda? O sea, ¿vas a restaurar el reino? Y que Jesús te diga, pues, o sea, sí lo voy a hacer, pero faltan unos 2025 y pico años más. Por cierto, se va a expandir la iglesia por todo el mundo, va a haber un chorro de iglesias, todavía faltan los gentiles. En Hermosillo se tiene que abrir una cosa ahí que se llama semilla, y va a ir gente, va a aprender. O sea, nosotros y los discípulos hubieran dicho, no, pues no me va a tocar. O sea, no me va a tocar tu reino, chilo, ¿no? Pero Jesús está ligando dos cosas bien importantes. Ojo con esto. Lo primero que está diciendo es, sí lo voy a hacer, pero a ti no te toca saber cuándo. Pero, dice el versículo 8 al principio, mira cómo dice, pero, y esa palabra conecta con lo anterior. O sea, sí lo voy a hacer, pero van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Déjame decirlo de otra manera. Querido Juan, querido Pedro, que estás tan urgido por el reino de Dios, restablecido en Israel y reinar y ser feliz y que el mundo entero sepa que yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, querido discípulo, sí vas a ver el reino de Dios restaurado, pero solo el Padre sabe cuándo, no te toca a ti. Pero el reino de los cielos va a entrar en tu vida cuando venga el Espíritu Santo sobre ti. Y entonces los discípulos dijeron, oh, ¿sí? Porque hay dos esferas, el reino de los cielos reinando en nosotros hasta el día de hoy, o sea, hoy en día, y el momento en el que el reino, el reino del Señor se establece aquí en la tierra. Y yo te pregunto, ¿cuál quieres tú hoy? ¿Cuál te gustaría? ¿Quieres el reino físico de Cristo y tú y yo siendo unos impíos pecadores? ¿O quieres o prefieres el reino de Dios en tu corazón en medio de un mundo impío? La verdad, yo prefiero el segundo. Que Dios reine en mi vida, en mi corazón, que se establezca su reino en mi vida. ¿Sí? Y en lo demás es algo que al Señor le corresponde. ¿Sí? Pero ni a los discípulos ni a ti y a mí nos toca saber cuándo. Pero eso nos da una esperanza muy favorecedora, muy tranquilizadora, porque nos da una fuerza para seguir avanzando, porque ahora el reino de los cielos está dentro de ti, en tu corazón. No tienes que esperar a que suceda lo de allá en Israel. Ahora, dice el versículo 8 a la mitad, dice, y me seréis testigos. Y esto es bien importante entenderlo, porque es algo que por lo menos a mí, no sé si a ti, a mí me persiguió por años en el cristianismo este asunto. ¿Cuál? Eso de ser testigos no es una amenaza del Señor para tu vida, es una promesa. Pasa solito, no es una amenaza de, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y pobre de ti que no seas testigo. No.
Es algo que sale natural. Es una promesa para tu vida. Te pasa solito. Porque no sé si te ha pasado a ti, pero así de que decimos, ay Señor, pues yo no me avergüenzo del evangelio. O sea, la verdad es que no me da vergüenza, pero pues yo no soy de esos que se paran en el parque a predicar y a gritar y subirse a los camiones a grito partido. Y luego que alguien me dice, ándale, ve ahí, ve tú. Y tú así, ¿no? Como que pírame. Y andas ahí. Y no, Señor, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque somos personas de distintas formas de ser, de distinto carácter. Y Dios va a usarte en tu carácter. Y no sé si te pasa a ti. A mí se me ha ido quitando el miedo a esta cosa ya por, como dicen que el hábito hace al monje. Pero la verdad es que de fondo soy tímido. Muy tímido. De origen yo era muy tímido. Pero Dios te va usando. Y así pasa hoy en día contigo. Vas a recibir, o sea, ya no depende de tu carácter, no depende de tu elocuencia. Si eres bueno para hablar y a grito partido decir y no importa, eso ayuda. Pero el Espíritu Santo es lo que realmente importa. Y es así contigo. Vas a recibir el poder del Espíritu Santo en tu vida y entonces, de manera natural, vas a ser testigo. ¿Sí? Y eso me llevó a pensar otra cosa. ¿No te fijas que el Señor hace todo? Te buscó, te salvó, te justificó. Él pone el querer, Él pone el hacer, Él pone el que te levantes, Él pone el hablar, el orar, el volvernos a Él. Él nos llama, Él nos amó primero. Tú y yo solo respondemos. Por eso decimos, toda la gloria es del Señor. Nosotros solo somos sus instrumentos. Solo somos sus instrumentos. Entonces, repitiendo, esto de ser testigos no es una amenaza, es una promesa para tu vida. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado el Señor y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Fíjate qué interesante esto. Jesús fue alzado, Él no ascendió. ¿Sí? Fue alzado como si un tercero le hubiera dicho, vente para acá. ¿Quién es ese tercero? El Padre, Dios Padre. ¿Por qué? Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre y ya que la cumplió, ya que check, vámonos, es tiempo de ser alzado. Verso 10 y 11. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, muy probablemente son ángeles, ¿sí? Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y me gustaría que cacháramos algo, bien, una distinción. Jesús se estuvo apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo durante 40 días entre los discípulos. De tal manera que de repente estaban ahí sentados y estaba así y luego ¡pum! Se desaparecía y decían, bueno, pues va a volver a aparecer, o sea, por ahí anda, ¿no? Pero ahora es diferente. Jesús no desapareció así, nos vemos. No, empezó a ascender. Fue distinto. Y esa parte es distinta como diciendo, ¿sabes qué? Ahora sí ya me voy, ¿no? Y yo me imagino a los discípulos diciendo, ay Señor, o sea, pues sí, o sea, ya te vas, Señor. O sea, y digo, entiendo, es tu voluntad, no te puedo discutir, tú eres el Señor. Pero, ¿cómo es que me conviene que tú te vayas? O sea, vengo acostumbrado a estar contigo, vengo de 3 años viéndote moverte, hacer y deshacer. Y lo que hacen estos ángeles, estos hombres, estos varones, lo que hacen es como darles un ubicatex a los discípulos. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, estaban como que viendo las glorias pasadas. Ay, es que Jesús multiplicó el pan y calmó la tormenta y hizo que todos se cayeran al suelo cuando dijo yo soy. Y cenamos con él y nos dio el vino y la copa y el pan. Y estaban viviendo las glorias pasadas. Estaban viendo lo que vivieron mientras Jesús decía, no te vayas. Sí, no te vayas, ¿no? Y los varones lo que hacen es ubicarlos en el futuro. Les dice, hey, este mismo que se fue, relax, va a volver, enfóquense en lo que sigue. Y así nos pasa a nosotros a veces, considerando el pasado. Así de, no, es que yo me acuerdo cuando servíamos y íbamos y sudábamos y no sé qué, o sea, pero pues qué padre, pero vienen cosas mejores, vienen cosas nuevas. Me encantan Los Increíbles, si te gustan las caricaturas, Edna Modas.
Cuando llegan a entregarle el traje viejo rayado aquí del Mr. Increíble y le dicen, no, nene, yo no volteo al pasado, me distrae de la hora. Me encanta. Y es más o menos lo que los ángeles le están diciendo a los discípulos. Jesús va a volver. Y ojo, no va a volver místicamente, así como que, ¿no? No, se fue en cuerpo, así como lo están viendo, así va a volver y todo ojo le verá. Ahora, pensemos esto, ¿por qué nos convenía, incluso a ti y a mí, ya no nomás a los apóstoles, por qué nos convino que Jesús se fuera? 3 razones. Una, porque indica que su misión fue completa y cabal. Hizo lo que tenía que hacer. Él hizo lo que el Padre había decidido hacer en su santa voluntad, y la ascensión hacia el Padre de Jesús es que el Padre es como el Padre diciendo, acepto la obra y los hechos que tú hiciste. Si Jesús no hubiera ascendido al Padre, entonces es que algo salió mal. Y Jesús no hace nada mal. Te lo contábamos. Todo siempre tú lo haces bien. Entonces, al volver al Padre, es que todo lo que hizo fue totalmente acepto. ¿Sí? Número 2, por la omnipresencia de Jesús. Jesús, físicamente, no sé cómo va a suceder que todo ojo le verá. No tengo ni idea, no lo he estudiado, y se los digo con sinceridad. Pero físicamente, ahí, en los 40 días que se le apareció a 500 personas y así, Jesús está en un cuerpo físico. Y en un cuerpo físico Jesús podía atender a 2, 3, 5, en una reunión a la vez ahí con varios. Pero al ascender, imagínate si Jesús se hubiera quedado aquí con nosotros. El pleitazo para conseguir una cita con Jesús, con los millones y billones que somos en el planeta Tierra. Te quiero ver. Nos andaríamos deschongando. ¿Sí? Pero al ascender, el Padre envía al Espíritu Santo, y entonces la posibilidad de vivir en su presencia, en la presencia de Dios, es N al mismo tiempo. Everything, everywhere, at the same time. Todo al mismo tiempo. ¿Sí? No nos cabe en la cabeza cómo puede ser esto. Pero Él está pleno, el Espíritu de Dios está pleno en cada uno de nosotros y en todos al mismo tiempo. Somos su templo, somos su iglesia. Y número 3, de por qué nos convenía que se fuera. Porque, mira lo que dice Hebreos 7. Hebreos 7, desde el verso 23, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué convenía que Jesús se fuera? Porque está intercediendo por ti y por mí. Está intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? Entonces, a ti y a mí nos convino que se fuera porque Jesús sabe hacer las cosas perfectamente bien. Y si dijo, les conviene que yo me vaya, entonces confiamos en Él y confiamos en sus palabras. Ahora tengo varias conclusiones de esto, ya para acabar, de este pequeño fragmento. Ahí te van. Primera idea, lo inadecuado que pudo haber sido Lucas, el escritor. No sé si te ha pasado que muchas veces te comparas con otros cristianos y dices, ay, es que yo no hablo tan bien, yo no toco un instrumento, ni siquiera canto, ni la puerta toco bien, o sea, ¿cómo voy a tocar la guitarra? ¿No? Y déjame decirte algo, Lucas nunca estuvo en el ministerio de Jesús, no le tocó, ¿sí? No le tocó. Él nunca hizo un milagro como Pedro o como Pablo. Juan dice que se recostaba en el pecho de su maestro. Lucas se le escurren las babas cuando escribe acerca de esto. Pero mira el tremendo tesoro que nos dejó el Evangelio de Lucas, los Hechos de los Apóstoles. Este esclavo doctor que hizo una investigación para una persona, o sea, él hizo una chamba de Teófilo, aquí está, no te me cagaste. En su mundo, él escribió para uno, sin saber que Dios lo iba a usar para que lo leyéramos millones en la historia. Y eso nos debe permitir ver a ti y a mí, que aunque estés haciendo algo miniatura, que tú digas, esto es una mirruña lo que estoy haciendo, tú nunca sabes cómo Dios va a usar tu talento, el que sea que hagas.
Y no estoy hablando de talento aquí nomás en servir en la iglesia. No, en tu trabajo, en lo que haces. Tú no sabes las repercusiones, la bendición que estás haciendo para otras personas. Tan solo con vivir y andar ahí y comer y ir a McDonald's. ¿Sí? Tal vez, como Lucas, quizá lo único que tienes es quizá presentar diligentemente lo que has escuchado de las Escrituras ahí a tus hijos en tu casa. Bueno, hazlo bien, hazlo con diligencia. ¿Sí? Tú que sabes que alguno de tus hijos se va a levantar como alguien importante, no sé, alguien que va a llevar el mensaje de Cristo hasta no sé dónde, hagámosle entonces como Lucas. ¿Sí? Lo que sea que te esté tocando hacer hoy en día, hazlo con diligencia, bien, y no menosprecies lo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Sí? Segunda idea. Dice al principio las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar en el versículo 1 que vimos ahorita. Y yo pregunto, ¿por qué Jesús tenía tanta autoridad? Lo mandaban a arrestarlo, oye, arréstenlo. Y llegaban y, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo arrestaron? Es que habló como de una manera increíble. Entonces, ¿qué? ¿Eso qué tiene que ver? Pero ¿sabes por qué Jesús tenía tanta autoridad? Porque hacía y después enseñaba. ¿Sí? ¿Sabes dónde se quiebra tu autoridad y la mía? Cuando decimos y no hacemos. Ahí, vale, chetos, nuestra autoridad. Cuando decimos, cuando enseñamos, pero tú y yo no hacemos. Enseñamos y decimos, mira, no le hagas como yo. Es más, yo soy el mal ejemplo, ¿ok? Y de repente nos excusamos en eso, pero no, Señor. Jesucristo hacía y después enseñaba. Y nuestro llamado es ese, hacer. ¿Quién? Tú, yo, y enseñar. Cuando mi esposa y yo estuvimos mucho tiempo metidos en el ministerio infantil, nos dimos cuenta de algo tremebundo. Uno de los mayores conflictos, es más, el conflicto más severo que tienen los niños en la iglesia, así, aquí atrás de la pared esta, es, ¿por qué mi papá no hace lo que yo estoy viendo aquí en la Biblia? Así. ¿Por qué si dice que nos tratemos bien, mi papá le gritonea a mi mamá? ¿Sí? Y no le ayuda. ¿O por qué mi mamá maltrata a mi papá y le gritonea o le dice cosas y no lo ayuda? Si debe de honrar a su marido. Una vez vimos un estudio de la familia y me acuerdo que fue una bomba atómica porque hasta vimos cómo los padres, porque pues viene en la Biblia, cómo los padres corrigen a sus hijos. Y cuando los niños decían, pues mi papá no me corrige así. Fue tremendo. Eso genera un conflicto de fe terrible. Y yo pensaba y todavía pienso que es como cuando Jesús dice que somos piedra de tropiezo para estos pequeñitos en el reino. Entonces, mucho cuidado. Nuestro llamado es hacer y a enseñar. Ahora dices, ¡ay, pero es que es bien difícil! Totalmente de acuerdo. Es bien difícil. Por eso necesitas al Espíritu Santo. Y que les hablemos a nuestros hijos desde el pedestal de tu pecado, no de tu justicia. No digas, es que verás, yo oro y deberías orar como yo. No. Tus hijos necesitan saber que estás tan quebrado que necesitas un Salvador, así como ellos están tan quebrados y necesitan un Salvador. Necesitan verte vulnerable delante del Señor. Necesitan escucharte orar a ti, como mamá, como papá. Necesitan ver que también tú estás surgido de un Salvador. Tercera idea. Dice que era indubitable la veracidad de la resurrección, de que Jesús estaba vivo. Y podía haber dudas, mira, de Jesús, es que lo dijo de esta manera, lo dijo de esta otra, dimes y diretes, pero de su resurrección era sin dudas indubitable. Y yo te pregunto a ti, ¿qué onda contigo? ¿Se ve que estás vivo en el Señor? ¿Se te nota? Si alguien pregunta si eres cristiano, dicen, es que yo creo que sí, porque es que el otro día vi una publicación ahí en el Face donde puso una oración y dice amén. Entonces, yo creo que pues, ser cristiano, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué hubiera pasado si no posteas eso, pues? O si no traes el pescadito en el carro. O si no te ven con la Biblia bajo el brazo. Es que vi su celular y vi que tiene la Biblia instalada. Yo creo que es cristiano. Sí. O tu fe está más escondida que un pollito abajo de una ensalada, así por ahí. ¿Sí? Nosotros no estamos llamados a cosas espectaculares, pero sí a estar vivos, que se te note y se me note el Evangelio. Y última idea de esto que hemos visto.
Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes saber ni el día ni la hora, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y eso me habla de suficiencia del Señor en tu vida. Ahorita cantábamos, Jesucristo basta. ¿Sí? Jesús les dijo, no les corresponde saber cuándo, pero van a ser llenos. Y eso fue suficiente. Mi Espíritu Santo es suficiente. Y yo te pregunto, ¿es suficiente para ti? ¿O quieres el Espíritu Santo más riquezas? ¿Quieres el Espíritu Santo más honra, más sabiduría, más unos hijos? ¡Wow! ¿Qué es suficiente para ti? El Espíritu Santo es suficiente, mira, para ser testigo, para vivir bien para el Señor, para tener paz, para tener gozo, para todo. Es suficiente. Es suficiente. Y listo. Y listo. Vamos a orar para terminar. Para que el Señor envíe el Espíritu Santo sobre nosotros. Pero primero vamos a orar para ponernos a cuentas al Señor. ¿Ah? Padre Santo, te damos tantas gracias por esta palabra, Señor, y por este tiempo donde hemos empezado a entrar al libro de los Hechos, Señor. Gracias porque tú estás vivo, Señor, porque eres suficiente